miembros de las familias más ricas de la Argentina jamás dieron una nota, y te digo más, no hay fotos. Edith Rodríguez fue durante muchos años la mujer más rica de la Argentina en nuestro ranking de Forbes, pero jamás tuvimos una foto de ella, ni siquiera pudimos corroborar si sigue viva. Son familias de estricto bajo perfil, no se les conoce ni siquiera los balances. Los Rey Rodríguez, que son los herederos del fundador de Pluspetrol, pueden llegar a tener más de 8.000 millones de dólares, y como esos encontrás un montón de apellidos y de familias en la Argentina que tienen mucho dinero, pero no aparecen en ningún radar. Vas a ver, si recorriste un poco Buenos Aires, que no hay grandes autos de alta gama o son muy pocos. Tiene que ver con una cuestión de seguridad y con una cuestión también de que no los apunten o no los señalen ante ciertas situaciones. Prefieren que nadie los conozca. En este tipo de listas, ¿habéis llegado a recibir dinero porque no aparezcan? Amenazas por si aparecen pidiéndos de, oye, no quiero que se hable absolutamente nada de mí ni que nadie sepa que tengo esta cantidad de dinero? Sí, a ver, infinidad de veces. Muchas familias no quieren saber nada configurar. Hay hecho amenazas de todo tipo. Facundo, por favor, entendé que es muy peligroso que nosotros salgamos en esa lista. ¿Y figuras como por ejemplo Messi están en la lista Forbes también? Sí, Messi venimos rastreando su fortuna desde siempre. Probablemente en 2025 sea el primer futbolista en la historia en estar entre los billionaires a nivel global. Entonces, ¿Messi tiene más dinero que Cristiano? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Facundo Sonati, colaborador de Forbes Argentina. Ha trabajado en medios muy reputados como puede ser la CNN, la Cadena 3 aquí en Argentina. Se dedica a todo lo que son grandes familias aquí, familias que históricamente han tenido mucho dinero. Y vamos a ver un poco esa parte de Argentina de la cual normalmente no se habla, y es de todas estas grandes familias que han conseguido acumular tanto dinero. Vamos a ver cómo han conseguido este dinero, cómo lo mantienen, qué estrategias hacen para pasarlo de generación en generación, el poder que tienen, cómo lo ejercen. Tengo muchas ganas. ¿Cómo estás, Facundo? Un placer, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte por aquí. ¿Cómo empiezas a interesarte por todo este mundo? Bueno, en Argentina yo siempre digo que se habla mucho de pobreza y no tanto de riqueza. Históricamente yo estuve como muy metido en quiénes son los dueños de las cosas, de las marcas, de las empresas. Y desde chiquito siempre con mi viejo íbamos de un campo a otro campo ahí en la provincia de Santa Fe donde nací. Y siempre le preguntaba, ¿y este campo de quién es? ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Tienen algún molino harinero? ¿Son dueños de otra empresa? ¿Cómo compraron los campos? ¿Quiénes los iban a heredar? O sea, siempre tuve esa curiosidad, a pesar de que al principio en realidad no me dedicaba a eso, sino que era solamente un hobby. Y después ese hobby se convirtió primero en una beta periodística, si querés, y ahora más que nada como asesor de muchas de esas empresas. Claro, porque a día de hoy, en base a toda la información que has ido recopilando y todo lo que sabes, también ayudas a estas grandes familias en todo el proceso de lo que hemos comentado, ¿no? De Sí. mantener ese dinero y de ir pasándolo generación en generación y que no se lo quiten al fin y al cabo. Sí, a ver, hay varios condimentos ahí. Yo no soy asesor financiero, nunca me dediqué a la parte estrictamente de administrar de forma integral el patrimonio, sino en la parte más humana de los miembros que forman parte de la empresa familiar, y es ahí donde hago el foco y trato de ordenar lo que puede ser una transición dentro de esa familia, de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera, y mucho más difícil cuando ya llegan a la cuarta generación, si es que llegan en pie, digamos, a traspasar de forma ordenada ese patrimonio. Y es ahí donde yo trato primero de hacer un diagnóstico y después tratar de colaborar en ese proceso, y sí, en todo caso, sumar a asesores y consultores que tienen incluso más experiencia que yo, y algunos de hecho se especializan en todo lo que tiene que ver con el patrimonio, incluso banca privada y todo lo que hace a justamente lograr esto que vos bien mencionabas, de que la familia logre no solo mantener el patrimonio, sino que incrementarlo. Y en base a todas estas grandes familias que os he ido conociendo, entiendo que también conocerás a todo tipo de millonarios que viven aquí. ¿Es posible en Argentina hacerse millonario sin nacer en una familia de estas? Sí, yo siempre digo que hay que nacer en la familia correcta para pertenecer a ese club. Es un chiste en realidad que hago para mis amigos o en las redes a veces, pero realmente se puede construir un patrimonio en un país que claramente vive en un contexto de inestabilidad muy constante, digamos, muy permanente. Pensá que en los últimos 50, 60 años fueron más los años que la Argentina tuvo recesiones que crecimiento económico. De hecho, hace 13 años que la Argentina prácticamente no crece en términos reales.
Y sin embargo, conozco infinidad de empresas y de empresarios y de casos de empresas familiares argentinas que han triplicado su patrimonio. ¿Por qué? Porque están en un segmento que ha ido en contra de la corriente de la economía, o porque fueron más innovadores que los competidores, o porque le ganaron terreno a las multinacionales que en un contexto de distintos tipos de cambio, con alta inflación, con problemas de controles por parte del Estado en un montón de situaciones que tienen que ver tanto con el mercado interno como lo que es la compra y venta de bienes al exterior, hace que los argentinos tengan un expertise mucho más desarrollado y se terminen quedando con esas cuotas de mercado y han crecido de forma muy, muy importante, sin olvidar quizás el caso más icónico para los que no son argentinos, pero que quizás conocen la marca, Mercado Libre, por ejemplo, ha apoyado también en un cambio que se está dando en toda América Latina en la manera de comprar. En los últimos 10 años creció como nunca y hoy es la empresa más valiosa de América Latina y su dueño es un argentino. Claro, entiendo que entonces muchas de las personas que han ganado mucho dinero aquí son personas que se han aprovechado, entre comillas, de los problemas que han habido, pues, por ejemplo, en que no quieren venir empresas internacionales aquí o, por ejemplo, que no sé, es muy complicado, ¿no? Traer productos del exterior aquí por tema de impuestos, etc. Entonces deciden montarse su propia empresa replicando igual algo que funcionaba afuera desde aquí dentro y como no tienen competencia, como puede pasar en otras partes del mundo, pues son los que han conseguido montar grandes imperios. Es así, eso es así. Y después también no vamos a olvidar el costado quizás no tan visible o quizás más opaco de muchos empresarios que hicieron negocios con el Estado, y eso también es real. Hay empresarios que han estado cerca de los últimos gobiernos y te diría de todos los colores políticos, y también es algo muy visible que claramente también es un indicador de por qué el argentino medio ve con tan malos ojos a los empresarios y a la riqueza. Si bien es una hipótesis, creo que esa hipótesis de por qué la gente no ve con buenos ojos al generador de riqueza en la Argentina, a los grandes empresarios, en gran medida es porque muchos de esos empresarios realmente hicieron la fortuna de una manera non santa y muy cercana al gobierno. Yo soy muy crítico de esa clase de empresarios porque terminan contaminando al resto, digamos, a todos los que sí hicieron las cosas bien y eventualmente encontraron oportunidades o nichos de mercado en algunas situaciones en las cuales quizás las multinacionales no terminan de hacer pie o no le encuentran la vuelta y, como vos decías, replican ese modelo de negocio del exterior en la Argentina y después terminan saliendo también a otros países a replicar ese modelo. Hay muchas empresas argentinas exitosas también en el exterior. ¿Qué porcentaje dirías de los multimillonarios argentinos han hecho su fortuna utilizando al gobierno? Entiendo, con corrupción o rozando la corrupción. Sí, no sé si hay estadísticas exactamente, pero si mirás el ranking de Forbes, por ejemplo, local, de las 50 familias, vas a encontrar muchos apellidos salpicados por el hecho de estar vinculados a los gobiernos de turno, desde ganar concesiones o estar vinculados a la obra pública o tener beneficios fiscales de todo tipo. Hay un ex banquero argentino y escritor que vive en Uruguay, Jorge Bustamante, que escribió un libro a fines de la década del 80 que se llamó La República Corporativa y lo reeditó ahora, más de 30 años después. Y él, una de las cosas que dice en ese libro que a mí me encanta es: en la Argentina no está mal o el problema no es lo ilegal, sino que el gran problema de la Argentina es lo legal. Todos los pequeños atajos y vericuetos legales que han creado distintas instituciones y distintos empresarios a medida de ciertos negocios, que hace imposible destrabar todos esos beneficios, algunos muy icónicos, como el de Tierra del Fuego, que básicamente... ¿Cuál es? Por curiosidad, sí, no lo conozco. Es un régimen especial para ensamblar tecnología en la isla más austral del mundo, en Tierra del Fuego, en el sur de la Patagonia Argentina, y es totalmente antieconómico. Imagínate que vienen kits de, por ejemplo, televisores o celulares desde China, totalmente desarmados, llegan a los puertos de Buenos Aires, en camión recorren más de 2.500 kilómetros hasta Tierra del Fuego, ahí se ensamblan esas piezas, se envasan y se distribuyen nuevamente a toda la Argentina, cuando en realidad la mayor parte de la población argentina vive en el norte, centro, ¿no?, del país y en el norte del país, pero no en la Patagonia. Entonces, los costos logísticos que tiene todo eso, y esas empresas que son empresas argentinas tienen
todo tipo de beneficios fiscales, no pagan ciertos impuestos, no pagan ni siquiera ganancias y obviamente tienen una competencia desleal hacia el resto de los jugadores que no tienen plantas procesadoras en la Patagonia y obviamente también las ventajas de que el gobierno impide el ingreso sin impuestos de los mismos productos importados. Entonces un argentino paga literalmente el doble por un celular o un televisor de lo que, por ejemplo, lo paga un chileno o un uruguayo acá al lado. Entonces es muy injusto y esos empresarios realmente han construido una mega fortuna, están en ese ranking de las 50 mayores familias, son 2 o 3 apellidos muy fuertes, que obviamente ellos tienen sus argumentos para decir que en realidad son empresarios ejemplares y técnicamente no están cometiendo un delito. Por eso lo que decía Jorge Bustamante, lo legal es más preocupante en la Argentina que lo ilegal. Pero igual se hizo legal porque hablaron con algún político, les pidieron que hagan esa ley, la hicieron, entonces no están haciendo nada ilegal. Por eso, exactamente. Pero como que es una parte de corrupción igualmente. Claro, porque además tampoco hay un caso probado de que hayan pagado una coima por permitirles, por ejemplo, no solo crear el régimen, porque el régimen se creó en su momento en Tierra del Fuego, porque era una etapa donde todavía había un gobierno militar en la Argentina, el riesgo de que nos invada Chile o que nos invada. Entonces se creó para poblar esa isla, ese régimen especial de empleos, justamente a través de esa y otras industrias químicas, textiles, pero sobre todo de electrónica. Y después se fue postergando, digamos, el vencimiento de ese régimen. Entonces se prorroga 10 años más, 15 años más. Bueno, ahí nadie pudo probar jamás que haya beneficios que estén por debajo de la mesa, pero son generalmente también los principales aportantes de las campañas políticas. Entonces todo lo hacen dentro de un marco de legalidad, pero claramente es muy injusto y eso construye ese personaje de empresarios argentinos muchas veces no del todo queribles, por decirlo de alguna manera, o con poca empatía por parte del resto de la sociedad. Sí, creo que es algo que también pasa en España, con razones distintas, ¿no? Pero lo que pasa en España es que el autónomo, que aquí sería como monotributo, está bastante bien visto en la sociedad, todo el mundo lo apoya, ¿no? Porque se ve como pues, ese luchador que intenta montarse su proyecto, pero en el momento en el que pasa autónomo a ya empresario, exacto, ya cambia la imagen, ya se pasa del bueno de la película al malo de la película. Me imagino que aquí también pasa un poco esto, porque aquí yo veo, en el poco tiempo que llevo aquí, que hay muchos emprendedores, mucha gente intentando montar proyectos que están muy bien vistos, todo el mundo los apoya, pero que igual en el momento en el que ya pasan a montar ya una empresa con empleados, tal, ya la imagen de la gente es otra. Cambia, total. Ahí te traigo otra anécdota que me contó en su momento Ignacio Lartirigoyen. Es un empresario de los más destacados en el sector de la agroindustria en la Argentina. Y él me decía cuando, alguna de las veces que hablé con él, imagínate que tiene un gigante que factura más de $1.000 millones al año, está asociado ahora a Bunge, pero antes a Glencore, en todo lo que es la comercialización de granos, también la producción de granos y otras unidades de negocios vinculadas al sector agropecuario. Estamos hablando de 1 billion, digamos, de facturación anual. Es una empresa muy consolidada. Pero él me decía, cuando yo empecé con un pequeño acopio en la provincia de La Pampa, en el medio de la Argentina, prácticamente sin empleados, era muy bueno, era un emprendedor, alguien que estaba apostando a un emprendimiento personal. Después, cuando ya empecé a sumar a algunos empleados y a facturar números un poco más interesantes, ya dejé de ser tan bueno y ahora que manejo un imperio parece que soy un ogro y en realidad es lo que tuviesen que aspirar todos los empresarios a hacer, digamos, a crecer y dejar de ser autónomo o una pequeña empresa y tener gigantes que generen más empleo, más riqueza, más innovación, que se internacionalicen. Pero la imagen acá es muy similar. Se ve muy bien al chiquito, no tan bien al grande. En Forbes, en todas las colaboraciones que has hecho con la empresa, se hace la lista Forbes, ¿no? de cada país, en la cual pues, se ponen las personas más ricas del país. Pero algo que probablemente poca gente sepa es que esta lista se hace con las cosas que son públicas, como puede ser las acciones o cosas que todo el mundo sepa que tiene esta persona. Pero total, hay mucha gente, y te diría que las personas más ricas del mundo, que no aparecen igual en las listas Forbes porque no se sabe lo que tienen. Y entiendo que es algo que también debe de pasar aquí porque tampoco se conocen muchos millonarios argentinos. Se conocen, pues, hablábamos de Mercado Libre, ¿vale? Pero no hay como grandes
millonarios argentinos conocidos. Obviamente pues sí que hay pues igual los que han sido más famosos como nunca me acuerdo el nombre, un Ford. Ricardo Ford. Ricardo Ford. Claro. Cosas así que es como más mediático. Más mediático, sí. Pero no se conoce. ¿Tú crees que el empresario, el millonario argentino intenta buscar como ese perfil bajo? Como algo conscientemente. Sí, pasa mucho eso. Muchos no quieren saber nada con figurar en ninguna lista. De hecho, algunos ni siquiera dan entrevistas. Muchos de las personas y de los miembros de las familias más ricas de la Argentina jamás dieron una nota, y te digo más, no hay fotos. O sea, un ejemplo muy icónico que se dio en las últimas semanas en Argentina. Vaca Muerta, el mayor yacimiento de shale oil y shale gas que tiene el país y probablemente uno de los 4 más grandes del mundo. O sea, un mega centro de producción de petróleo y gas, tiene una empresa argentina, Pluspetrol, que acaba de anunciar la compra de los activos en ese yacimiento de ExxonMobil, el gigante norteamericano que se va de la Argentina. 1.700 millones de dólares pagaron solamente por ese activo. Recientemente habían vendido los dueños de Pluspetrol un yacimiento de litio en el norte por casi 1.000 millones de dólares a capitales chinos. Es una empresa que además tiene el mayor yacimiento de gas de Perú, Camisea, y es una familia que en realidad eran 2 inicialmente, pero de bajísimo perfil, a tal punto que, por ejemplo, la viuda del fundador, de Luis Alberto Rey, Edith Rodríguez, fue durante muchos años la mujer más rica de la Argentina en nuestro ranking de Forbes, pero jamás tuvimos una foto de ella. No sabemos quién es, ni siquiera exactamente dónde vive, y te digo más, estos últimos años ni siquiera pudimos corroborar si sigue viva. Están sus hijos, en el directorio aparece uno de los hijos de Luis Alberto Rey, del fundador de la petrolera, y tenían un socio minoritario que aparentemente vendió su parte en los últimos 2 años, la familia Poli, y tampoco se sabe mucho de ellos. Alfredo Poli, uno de los hijos, ha participado de algunos eventos de emprendedores, ha levantado el perfil mínimamente en alguna charla para empresarios, pero son familias de estricto bajo perfil, que no quieren saber nada con la prensa y que además, como son empresas que no tienen oferta pública de acciones, sino que son empresas cerradas, no se les conoce ni siquiera los balances. Sí se puede presumir cuánto volumen de dinero mueven por estas transacciones públicas, pero estamos hablando de una familia, los Rey Rodríguez, que son los herederos del fundador de Pluspetrol, que hemos llegado a estimar con el equipo de Forbes de Estados Unidos y accediendo a información internacional de la compañía, pueden llegar a tener más de 8.000 millones de dólares, o sea, ser casi tan ricos como Marcos Galperín de Mercado Libre, pero no está chequeado realmente, y como esos, encontrás un montón de apellidos y de familias en la Argentina que tienen mucho dinero, pero no aparecen en ningún radar. ¿Cómo viven estas familias tan ricas que viven aquí? Bueno, un poco lo que decías antes, hay distintos tipos de millonarios o de altos patrimonios. Hay gente que tiene un bajísimo perfil y lo conserva teniendo un estilo de vida bastante austero comparado, digamos, a lo que puede ser una persona con el mismo patrimonio quizás en España o ni hablar en los Estados Unidos, donde tener grandes fortunas está bien visto. Entonces en Argentina vas a ver, si recorriste un poco Buenos Aires, que no hay grandes autos de alta gama o son muy pocos. La gente en general se mueve en autos más austeros y quizás en ese sentido tiene que ver con una cuestión de seguridad y con una cuestión también de que no los apunten o no los señalen ante ciertas situaciones, por lo que mencionábamos antes de algunos han construido su fortuna también de formas no del todo, de alguna manera, empáticas hacia el resto de la sociedad, entonces prefieren que nadie los conozca. Después están los más públicos, si querés, que son más de alto perfil. No sé, un Eduardo Costantini, que es el dueño de algunos de los desarrollos inmobiliarios más grandes que se hicieron en la Argentina. Él construyó 2 ciudades-pueblo que les llama de 1.400 y 1.700 hectáreas en la zona norte de Buenos Aires, que son Nordelta y Puertos. Son 2 ciudades literalmente, donde viven más de 30.000 personas en cada una, y todo ese desarrollo lo hizo Eduardo Costantini. Está en el ranking Forbes, de hecho tiene unos 1.500 millones de dólares de patrimonio, y por ejemplo él canaliza todo su pasión por el arte en un museo que construyó en Barrio Parque, en un barrio probablemente de los más cotizados en Buenos Aires, y tiene su propio museo. La última vez que había hablado con él, previo a la pandemia, recuerdo que había tasado toda su colección de arte en 270 millones de dólares, por ejemplo, y sigue comprando los cuadros más importantes de los artistas latinoamericanos, tanto de Frida Kahlo como los principales artistas de Brasil.
Él tiene algunas de las obras más icónicas de lo que sería el mundo del arte en América Latina y es una de sus pasiones. Ahora está en un, si no me equivoco, cuarto matrimonio. Es un hombre de casi 80 años con una chica 50 años más joven y va a tener su octavo hijo, si no me equivoco, porque tuvo 5 hijos con su primera esposa, que además es cineasta. Después tuvo 2 hijos más con la hija de otra familia icónica de la Argentina, los Fiorito, que eran dueños de un banco. Gloria Fiorito con Eduardo Constantini tuvo 2 hijos más. Y ahora va a tener a su octavo heredero con Elina Fernández, que es su esposa de solo 30 años aproximadamente. Pues te tiene que contratar para que les llegue bien el dinero a todos los hijos. Es una de las sucesiones también más polémicas, entre comillas, porque ninguno de los hijos está vinculado directamente al manejo del grupo que se llama Consultatio. Es un grupo que además tiene una pata financiera muy grande, que administra dinero propio de terceros, además de todas las torres de oficinas que construyeron en el barrio que se conoce como Catalinas en Buenos Aires, que es la zona financiera o como la city financiera de la Argentina y donde pasan, digamos, gran parte de todos los negocios. Bueno, varias de las torres de ese barrio fueron construidas también por Constantini y todo eso va a quedar en manos de 8 herederos, de mínima 8 hijos, además de su última esposa. Entonces es una de las sucesiones quizás más interesantes que se van a dar esperemos que en la próxima década o en los próximos 20 años. No creo que Eduardo esté pensando en dejar de manejar los negocios ahora. Uh-huh. Y Facundo, ¿tú te ocupas de crear la lista de aquí de Argentina? Sí, fui el primero, digamos, en sumarme al equipo en 2011 cuando hicimos la primera lista local. Yo ya había enviado mails a Luisa Kroll, que es la editora a nivel global de Forbes, cuando todavía era un estudiante de Relaciones Internacionales y vivía en Rosario, que es una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y en ese momento le escribí a la editora de Forbes de Estados Unidos para pasarle una lista de todas las familias que no figuraban en el ranking internacional. Y paradójicamente un año después me contratan para trabajar en la lista local. Fue mi primer empleo, digamos, en Argentina. Y sí, a partir de ahí ya trabajé en por lo menos 4 rankings y pronto, antes de que termine este 2024, va a salir la lista local actualizada después de 4 años que no se publica. Y ahí también estuve colaborando con el equipo que ahora arma la lista para chequear algunos números, ver los entramados familiares, quién está controlando hoy cada uno de esos patrimonios. Sí. ¿Y quiénes están ahora en esta próxima lista que saldrá? Bueno, Galperín, obviamente que lo mencionamos, va a estar a la cabeza, es el cofundador de Mercado Libre, conserva un 7% de las acciones de la compañía a través de un trust que tiene radicado en Nueva Zelanda con su familia y hoy tiene más de 8.000 millones de dólares. Es por lejos, como te digo, de los argentinos el más visible o público, justamente porque su empresa cotiza en el Nasdaq. Entonces es más fácil también rastrear ese patrimonio o cómo evoluciona ese patrimonio. ¿Y estos 8.000 millones están en acciones, la mayoría? La inmensa mayoría, exactamente, vale. Sí. También yo creo que es importante que la gente cuando mira las listas de Forbes y las cifras, que no son personas que tienen una cuenta bancaria con ese dinero, sino que obviamente tendrán muchísimo dinero en el banco, pero que la grandísima mayoría lo tienen en acciones, que además si ellos venden esas acciones también afecta al precio. O sea, si quisiesen venderlo todo, no tendría esa cantidad de dinero. Absolutamente, es una excelente aclaración. Eso sí, tratamos todo el tiempo de difundir eso, por lo menos yo también a través de mis redes, de entender que el multimillonario, estos miembros del ranking en general, de hecho muchas veces no solo no tienen tanta liquidez, sino que están también muy endeudados, porque gran parte de los proyectos que hacen a través de sus empresas o a través de nuevos emprendimientos los hacen con deuda y no con su propio patrimonio, arriesgando su propio capital, sino que lo tienen en todo caso como una garantía por si algo no sale bien, pero en general no tienen tanta liquidez. Sí hubo casos en la Argentina que incluso nos complica bastante el rastreo de su fortuna, que han vendido sus empresas icónicas hace 15 o 20 años y no han vuelto a invertir en empresas públicas, o por lo menos no han hecho inversiones de gran escala públicamente. Y ahí sí creemos que esas familias, si bien no tienen ese dinero en una caja de seguridad o en su casa, tienen ese dinero en estructuras financieras más líquidas, en bonos, acciones, etc., pero no tienen el control de una sociedad. Y ahí podemos contar varias familias que han vendido petroleras, cementeras
u otros negocios a lo largo de las décadas y son también miembros del ranking, digamos, tienen más de 500 o incluso 1.000 millones de dólares. El ranking local, para que tengas como un panorama general de esta edición 2024, las 50 familias que integran el ranking, todas tienen arriba de 400 millones de dólares de patrimonio en blanco y chequeado de forma muy conservadora, digamos. Probablemente tengan Tirando más. la baja, ¿no? Exacto. ¿Y cuántas personas hay en el ranking? Son 50 miembros. 50, vale. 50 miembros familiares. En general se pone a un referente de cada familia, entonces también son 50 familias que figuran en la lista argentina y el último de la lista va a tener algo así como 420, 440 millones de dólares de patrimonio. ¿Quién es el último, por curiosidad? El último de la lista probablemente sea Miguel Galucho, que es el dueño de Vista Oil and Gas. Tiene un 8% de las acciones de una petrolera que tiene justamente gran parte de sus negocios en Vaca Muerta. Y en realidad es un expresidente de YPF, la petrolera estatal, que alguna vez perteneció a Repsol. Y también durante muchos años trabajó en proveedores de servicios petroleros como ejecutivo. Vivió muchos años en Inglaterra y volvió a la Argentina primero para manejar YPF y después para crear su propia petrolera. Hoy, para que te des una idea, Vista Oil and Gas vale casi 5.000 millones de dólares en el mercado de los Estados Unidos. Cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y de esta lista Forbes, ¿qué personas hay que hayan construido su patrimonio desde cero? Bueno, Galucho es uno. Después es difícil encontrar alguno que siga vigente, quizás un Eduardo Urniquian, que ya tiene 91 años, y si bien nació en una familia de emprendedores y del rubro textil, el grueso del patrimonio familiar lo construyó él. Fue el que creó el sistema de cable en la República Argentina. Es decir, allá por la década del 80 él creó Cablevisión en la Argentina y lo vendió en 700 millones de dólares en 1997 y desde entonces el mayor operador de aeropuertos del mundo. Tiene más de 50 aeropuertos en 8 países, si no me equivoco. Más de 30 están acá en Argentina. La empresa se llama Corporación American Airports. Cotiza también en los Estados Unidos y es un hombre que hoy debe tener alrededor de 3.500 millones de dólares. No tiene hijos y ha construido su fortuna prácticamente desde cero. Después, Marcos Galperín es otro caso también para analizar porque nació en una familia, como yo digo, nació en la familia correcta. Su papá es el dueño de una de las curtiembres de cuero blanco más grande del mundo. Eran multimillonarios, pero él logró multiplicar esa fortuna y superar al padre por varios cuerpos. Entonces también le doy doble mérito, digamos, porque nació en una familia en la cual quizás ni siquiera tenía la necesidad de crear Mercado Libre. Y después cuesta encontrar casos que hayan creado la fortuna desde cero. Hugo Sigman puede ser un caso interesante, vive en Madrid con su esposa Silvia Gold. El padre de Silvia Gold era un farmacéutico, un empresario del rubro laboratorios muy grande y él era psiquiatra, se casa con Silvia y cuando empieza el último golpe de Estado en la Argentina en el 76, ellos deciden abandonar la Argentina porque él pertenecía al Partido Comunista. Entonces corría riesgo su vida, se instala en España y hoy tiene un grupo con 10.000 empleados que se llama Insud y tiene por lo menos, más de 10 seguro, no sé si llega a 15 plantas industriales en todo el mundo. Es un grupo gigante, solamente su división de biotecnología se la vendió a un grupo alemán hace muy poco el 55% en casi 550 millones de dólares. Es un hombre que probablemente esté arriba de los 5.000 millones de dólares de patrimonio y es hoy de casi 80 años. Vive entre España y Buenos Aires. ¿Y figuras como, por ejemplo, Messi? Sí. ¿Están en la lista Forbes también? Sí, Messi venimos rastreando su fortuna desde siempre. Messi, además, los jugadores de fútbol como que es público lo que también ganan. Lo que no es público es lo que gastan, que será bastante también. Sí, hacemos un análisis para entender también cómo analizamos eso. Es básicamente todos sus ingresos probados, menos todos los impuestos que en teoría pagan. Y en base a eso también un ajuste por la inflación de los Estados Unidos o la tasa de interés en realidad de los Estados Unidos para entender cómo evolucionó esa fortuna desde que Messi es profesional hasta la fecha. O sea, calculáis la tasa de interés de Estados Unidos para calcular actualizar lo que va generando con su dinero, ¿no? Exactamente, tirando de hacia mínima, la baja, ¿no? Exactamente. Vale. Y después, en los casos, por ejemplo, como el de Messi o en aquellos casos que tienen empresas que no son públicas,
se hace una especie de descuento por margen de error a la baja también del patrimonio. Hoy Messi probablemente esté muy cerca, arañando los $1.000 millones de patrimonio. Pensá que en toda su carrera ya facturó más de 1.500 millones de dólares. Y en realidad para el ranking de este año ni siquiera se computa lo que generó este año. O sea, se computa hasta diciembre del 2023. Entonces, probablemente si ya tiene 950 millones para diciembre del 2023, claramente a finalizar este año va a estar arriba de los 1.000 millones de dólares. Especulo, esto no es información pública, pero que probablemente en 2025 se sume al ranking Forbes internacional, sea el primer futbolista en la historia en estar entre los billionaires a nivel global. Y entonces, ¿Messi tiene más dinero que Cristiano? Probablemente. Cristiano Ronaldo ha ganado mucho dinero y a veces mucho más que Messi en algunos años en particular, pero nosotros a su vez intercambiamos fichas con el equipo de Estados Unidos de Forbes y ellos en realidad no tienen a ninguno de los dos todavía como billionaires. Yo, por ser argentino, especulo que Messi va a ser el primero. Y con respecto a otro tipo de perfiles, como por ejemplo artistas, un Duki o algo así, que sin duda también ganan muchísimo dinero. Sí, bueno. Probablemente tarde o temprano llegarán a esos 400 millones también. Probablemente, sí. Hay muchos casos así interesantes para seguir, como de una nueva camada de artistas argentinos que son internacionales y que tienen contratos muy interesantes. Nunca, la verdad, me enfoqué en analizar, digamos, a conciencia cuáles son realmente los ingresos de muchísimos personajes, digamos, desde mismo Lali, Tini o algunos artistas que tienen que ver también con no sé, Bizarrap, que hace otro tipo de contenido. Pero la verdad nunca llegué a explorar en detalle qué tanto realmente están ganando por año. Pero como vos decís, probablemente en 10 años si mantienen este perfil y esta visión global, es muy probable que se acerquen a la lista. Probablemente sí. Y entiendo que también, hablando de que hay muchos millonarios que les gusta ese bajo perfil y al final no les interesa aparecer en este tipo de listas porque todo el mundo sabe que son millonarios. ¿Habéis llegado a recibir desde, yo qué sé, dinero porque no aparezcan o todo lo contrario, ¿no? Amenazas por si aparecen para pues, personas pidiendo de, oye, no quiero que se hable absolutamente nada de mí ni que nadie sepa que tengo esta cantidad de dinero? Sí, a ver, yo no recibí nunca una carta documento, pero sí la revista, infinidad de veces. Muchas familias no quieren saber nada a configurar y han hecho amenazas de todo tipo, desde la revista, por ejemplo, en algún momento tenía también una editorial que imprimía, por ejemplo, contenido o folletos o revistas para el dueño de una de las grandes fortunas de la Argentina y amenazó con dejar de contratar los servicios de impresión si publicaban la fortuna en la lista. Del mismo modo, un montón amenazando con levantar la pauta publicitaria. O sea, yo soy dueño de una mega compañía de telecomunicaciones, no quiero figurar en la lista, pero estoy sponsoreando la revista desde hace años. Bueno, amenazaban con eso. Han llegado carta documento, nunca pasó a mayores y después nunca recibí particularmente ofertas económicas por no salir en la lista. Sí que me han llamado los hijos, por ejemplo, como son de mi edad, como Facundo, por favor, entendé que es muy peligroso que nosotros salgamos en esa lista, o trataban de alguna manera de achicar el monto de no somos tan ricos, o sea, no tenemos 1.000 millones de dólares, tenemos 600, no queremos figurar. Bueno, con 600 millones ingresás igual en la lista. Pasaba mucho eso también, como que creían que el corte era de 1.000 millones de dólares como es a nivel global y se bajaban un poco el precio. Pero más allá de eso nunca tuve ningún problema. Y también pasa todo lo contrario, igual otro tipo de familias que dicen, también, ya que salgo, quiero salir lo más hinchado posible. Literal. Sí, pasa también muchísimo. Nos han mandado mails, han copiado el equipo de Estados Unidos para justamente elevar el monto y tratar de explicarles con balances y con información que su empresa valía 3 veces más de lo que realmente valía. En algunos casos es razonable porque exponen quizás un bien o una sociedad que estaba fuera de nuestro radar, no sé, radicada en Colombia o en México o en Estados Unidos o en Canadá o mismo en España, o tenían propiedades, no sé, compramos un terreno de 60 millones de dólares en Miami, eso no estaba en nuestro radar y eso puede modificar el patrimonio
de forma considerable, sobre todo cuando son familias que quizás tienen 400, 500 millones de dólares y no sabemos si ingresan o no a la lista. Otros han pasado números disparatados que claramente no eran ciertos y sin embargo se amparaban en evaluaciones o en parámetros internacionales cuando en realidad están en la Argentina. Entonces el riesgo argentino influye y está bien que tu empresa equivalente en Brasil o en Estados Unidos vale 3 veces más, pero tu empresa está en Argentina, no vale lo que vale una misma empresa en Brasil o en Estados Unidos. Entonces pasaba eso y había que simplemente intercambiar información, eventualmente tener reuniones con los miembros de la familia, con sus abogados, llegar a un punto de entendimiento, porque al mismo tiempo no deja de ser una publicación periodística, no es una investigación del ente recaudador del país ni nada por el estilo. Tiene un costado también de servir como información pública, pero al mismo tiempo es entretenimiento, no deja de ser una revista que trata de dar un pantallazo sobre cuáles son los dueños de la fortuna en la Argentina. Argentina es un país que también tiene mucha economía sumergida, sí, y que hay mucha gente que hace negocios y que no es público y que no se sabe lo que ganan o no. Igual, pues para evitar lo que decías, el ente regulador, tema impuestos, o incluso porque son actividades igual ilegales. ¿Tú dirías que hay personas que deberían salir en esa lista, pero que igual su actividad no es legal o no figura? Sí, total. Hubo un caso muy icónico que además terminó con, la verdad, con una amenaza muy grave a uno de los periodistas más conocidos del rubro de negocios en la Argentina este año, que es el dueño de la mayor tabacalera de capitales argentinos. Compite con 2 mega multinacionales como es la British Tobacco, digamos, o sí, creo que el nombre sigue siendo ese. Me suena. Y Philip Morris, que son los 2 grandes jugadores tabacaleros de la Argentina, y una pequeña empresa, en principio, tabacalera local, con ciertos beneficios impositivos a lo largo de 2 décadas, fue tomando terreno en el mercado hasta alcanzar un 30% de la torta. O sea, le comió 1/3 del mercado a las multinacionales. En Argentina. En Argentina solamente. Y ese empresario en particular, si bien entró en nuestro radar en los últimos años, la verdad que no lo incluimos en la lista porque parte de la fortuna que ha construido a lo largo de todos esos años claramente tampoco está registrada o por lo menos nosotros no tenemos información como para aseverar que realmente los volúmenes de facturación y la ganancia que eventualmente tuvo a lo largo de estas 2 décadas haya sido así. Pero bueno, hay números grandilocuentes detrás de este personaje y también ha ocurrido con otros rubros. Pensá que en la Argentina, por ejemplo, todo el sector de indumentaria que ustedes tienen en España, por ejemplo a Inditex, que es un gigante, de hecho el hombre más rico de España hizo su fortuna en el rubro textil. En la Argentina se calcula, estos son datos también no exactos ni precisos, pero que se estima que se venden 500 millones de prendas por año. De esas 500 millones de prendas por año, que son más o menos un promedio de 10 remeras por persona por año, por ponerlo en una prenda, solo el 20% lo hacen a través de canales formales. En blanco, a través de locales comerciales a la calle o shoppings, los grandes malls, pero el 80% se comercializa a través de ferias. Ferias que son ilegales, ferias que son legales pero que no pagan todos los impuestos, o se comercializan a través de canales bastante, digamos, analógicos. Viene un camión a la mañana, junta ropa en la calle Avellaneda o en La Salada o en distintos centros de producción y viajan a Córdoba, a Mendoza, a distintas provincias del país y se distribuyen o se venden en otras ferias o en locales multimarca chiquititos que muchas veces no están registrados o no pagan todos los impuestos. Entonces, imagínate detrás de ese negocio los grandes importadores de telas, los grandes importadores de indumentaria, los grandes fabricantes de esa ropa, muchas veces no pagan todos los impuestos claramente y van acumulando bienes que son fáciles de registrar en la Argentina. Terrenos, campos, propiedades. Y si bien también hemos mapeado algunos o hemos seguido el rastro de algunas fortunas, no se pueden sumar al ranking porque no tenemos la certeza de que todos esos bienes realmente pertenecen a estas familias y que además sería muy chocante también publicar que una familia que está debajo del radar, que importa regularmente 150 millones de dólares en telas, tenga un patrimonio de 300, 400, 500 millones de dólares. Sería
realmente... Sería un problema para ellos. Un problema para ellos, grave probablemente, sí. Claro, porque además algo que les ocurre a estas familias, entiendo que es que aunque ganan dinero y luego se compran terrenos, casas o cosas, también saltan las alarmas de Hacienda de aquí, ¿no? Total. ¿Cómo has conseguido todo esto? Total. Entiendo que también igual deben de tener algún tipo de sistema para poderlo comprar sin tener problemas. Claro, sí, en Argentina también es algo público y se sabe, digamos, lo debe saber Hacienda y lo debe saber cada uno de los que hacen las operaciones. En general, las transacciones que se hacen de ese tipo de bienes, en general, no en todos los casos, pero es muy común, que se hacen a valores fiscales, o a valores fiscales, quiero decir, valores simbólicos y no a los valores de mercado. Claro, mucho más baratos. Entonces pagan los impuestos, aparentemente vos compraste un hotel, el hotel vale 10 millones de dólares, se concreta la transacción, es pública la transacción, se pagan los impuestos correspondientes, pero por un valor fiscal, y capaz el valor fiscal son $600.000. La diferencia, no pagó impuestos, de dónde salió ese dinero muchas veces no se tiene una trazabilidad, y mucho de ese dinero puede venir o de operaciones simplemente opacas que no pagan impuestos o eluden impuestos, o en el peor de los casos, obviamente, estamos hablando de narcotráfico y demás, que ya en ese terreno nunca me metí, pero seguramente generan enormes volúmenes de dinero. Estas grandes familias también tienen estrategias para optimizar su fiscalidad, más allá de esto que comentas de pues, cuando compran cosas, comprarlo públicamente por un valor más bajo y ya está. ¿Tienen más estrategias? No, tienen más estrategias, obvio. Pensá que en la Argentina de los últimos 20 años la presión impositiva sobre toda la economía de parte del Estado se duplicó. Pasó de 23 a 46% del PBI. Eso creció la presión impositiva. Y esa presión impositiva creció sobre todo sobre aquellos que están en blanco, sobre aquellos que están registrados, sobre aquellos que tienen negocios lícitos. Entonces el peso es aún mayor en términos reales. Y muchas familias entonces eligieron cruzar el charco, como se le dice, cruzar el Río de la Plata y radicarse en Uruguay. Muchísimos empresarios de las empresas más conocidas de la Argentina, los dueños de Globan, el dueño de Mercado Libre, el dueño de Frávega, que es la cadena de retail de electrónica más grande de la Argentina, empresarios de los rubros industriales más diversos, banqueros, todos viven del otro lado del charco. Viven en Uruguay, que tiene enormes beneficios impositivos, fiscales, y muchas de esas familias han cambiado su residencia directamente y por eso están radicados en Uruguay, siguen teniendo sus negocios en la Argentina, y eso fue quizás uno de los momentos o situaciones más elocuentes de que abandonaban la Argentina y el sistema tributario argentino. En algunos casos también se han radicado en España, en Estados Unidos, obviamente. Tienen estructuras offshore de todo tipo, y eso también dentro del marco de la legalidad, pero son estructuras muchas veces opacas, donde vos no sabés exactamente quién es el accionista, y a partir de eso también logran eludir ciertos impuestos. Y después también es real que muchos empresarios, quizás no del ranking top 50, pero familias que tienen 10, 20, 30 millones de dólares, tienen el grueso de su patrimonio en la Argentina, siguen viviendo en Argentina y tratan dentro de lo posible con sus especialistas en finanzas y sus contadores armar estructuras que le permitan pagar menos impuestos. Eso seguro, lo sé de primera mano por casos que he conocido y al mismo tiempo porque es de público conocimiento para todos. Lo sabe Hacienda, lo sabe el gobierno, lo saben los empresarios, lo sabe toda la sociedad. Es así porque la presión tributaria en la Argentina ha crecido de forma espeluznante en los últimos 20 años y se siente esa presión impositiva. Nos han comentado muchos amigos que hemos ido haciendo en estos días que vamos por aquí que aquí todo el mundo es experto en fiscalidad, que va haciendo un máster a medida que va creciendo por un poco la situación y querer protegerse. También algo que me ha llamado mucha atención es lo que comentas de Uruguay. ¿Qué diferencias? O sea, ¿cómo funcionan los impuestos aquí exactamente y cuál sería la diferencia con ahí? No, primero las presiones, las alícuotas de lo que vos pagás por ciertos tributos son mucho más bajas que en la Argentina, empezando por eso. Pero en Argentina entiendo que funciona como en España, está el impuesto a sociedades sí. Y luego el IRPF. Exacto, que sería el impuesto los bienes personales, exactamente. Entonces el empresario tiene una empresa, tiene el impuesto a sociedades. ¿Qué porcentaje tiene que pagar el Estado de ahí? El impuesto a las ganancias está en 1/3. En realidad llega al 35% y después va bajando según el caso. O sea, cuanto más ganas, más va bajando ese porcentaje. No, más pagás. Más pagas. Exactamente. Pero rápidamente llegas al 35%. ¿Cuánto? No sé, un dentista, un odontólogo
que tiene un muy buen consultorio paga 35% de impuestos a las ganancias y la empresa más grande de la Argentina paga 35% de las ganancias. O sea, rápidamente llegas a pagar ese 35%. Eso es una de las presiones más grandes que, en todo caso, también es un impuesto bastante progresivo porque más ganás, más pagás en teoría. Está mal el sistema en el sentido de que rápidamente llegas a pagar el tope. Después, obviamente, los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina para las sociedades son los ingresos brutos. Cada provincia tiene su alícuota. Y si, por ejemplo, vos producís, vamos a un ejemplo, por ejemplo, pastas secas. Producís el trigo en Córdoba. Ese trigo se traslada a Santa Fe para hacer harina. Ahí ya pagó ingresos brutos. Esa harina viaja a Buenos Aires. O sea, ingresos brutos es cuando mueves mercancía. Sí, de provincia a provincia tenés que pagarle ingreso bruto. Entonces, cuando vos terminás en la provincia de Buenos Aires produciendo la pasta seca, volvés a pagar ingresos brutos. Pero además, si el consumidor está en Entre Ríos, vuelve a pagar ingresos brutos. Entonces terminás pagando ingresos brutos para 4 provincias. Eso se acumula y eso termina en el precio del producto, del bien que paga el consumidor. Y distorsiona también la competitividad de la empresa. Porque la empresa capaz hace todo muy bien, pero tiene que pagar todos esos tributos a lo largo de toda la cadena productiva. Esos es otro de los impuestos distorsivos que Uruguay no tiene. Y después el IVA, es el impuesto al valor agregado, es del 21% para prácticamente todos los bienes en la Argentina. Entonces hay informes muy interesantes de FADA, por ejemplo, que es una institución que básicamente analiza cuál es el peso de los impuestos en cada bien que uno consume. Leche, pan, carne, cualquier cosa. Y siempre está cercano al 50% de mínima. O sea, la mitad de lo que vos pagás son impuestos. Eso es lo que afecta a las sociedades. Después a las personas, los bienes personales en Uruguay o ni hablar en Paraguay son mucho más bajos que en la Argentina. De nuevo, hay un beneficio en la Argentina que es que los bienes que tenés registrados no tienen valores de mercado. Entonces vos pagás 2,25% de bienes personales, que es el tope. Pero pagás el 2,25% no de tu casa o tu departamento que vale $500.000. Tu departamento para el fisco vale $50.000. O sea, Entonces pagás sobre esos 50.000. Pero de todo tu patrimonio. De todo tu patrimonio. O sea, cada año tienes que pagar un 2,25% de todo lo que tienes. En el peor de los escenarios. Exacto. En el peor de los escenarios, y eso entiendo que es únicamente para gente que ya tiene patrimonios. Sí, que superan cierto monto, que tampoco es muy grandilocuente, pero sí. Vale. Sí. Y luego entiendo que también de todo lo que tú recibes, sea tu sueldo, sea tus inversiones, sea lo que sea, también tienes que pagar el IRPF. Sí, todo está grabado, exactamente. Hay algunas excepciones. Si tenés inversiones, por ejemplo, financieras, yo no soy experto en temas financieros, pero sé que hay específicamente algunos, no sé, bonos del Tesoro argentino. Que están exentos de ese impuesto. Exactamente, porque creen obviamente que el inversor, fomentan que el inversor compre ese tipo de deuda, entonces no pagás el impuesto. Pero no en todos. Y después el resto de las operaciones generalmente terminan tributando muchísimo. Muchísimo, sí. Vale. Y me has hablado también antes de offshore, que creo que es algo que también le puede interesar a la gente. Has comentado que has hablado de una empresa en Nueva Zelanda, de un argentino viviendo en Uruguay. Entonces ya como que se empieza a complicar la cosa. O sea, ¿qué estructuras a nivel fiscal y a nivel empresarial tienen estas grandes familias? Sí, muchas son estas estructuras offshore que básicamente son sociedades muchas veces irrevocables a favor de los hijos que están radicadas en países que se pueden considerar o no paraísos fiscales. Existen también porque hay países como Argentina que cobran demasiados impuestos, digamos. Si no, no sería lógico que existan ese tipo de instrumentos en el exterior. Y la verdad que la mayoría de las veces esas familias tienen o su propio family office que administra de forma integral y asesora de forma integral a las familias. Cuando superan cierto patrimonio, la mayoría de las familias argentinas tienen su family office o en el peor de los escenarios un multifamily office que asesora a varias familias de forma integral y a partir de ahí surgen un montón de alternativas en materia de cómo tributar, dónde tributar, cómo diversificar ese patrimonio, ese portafolio, tratar de justamente no tener, como se dice acá, todos los huevos en la misma canasta, digamos. Si tienen una empresa dedicada netamente al sector agropecuario, bueno, es poco inteligente que sigas comprando activos rurales en la Argentina. Lo que tenés que hacer cuando llegaste a un cierto patrimonio es empezar a diversificar ese portafolio y ahí están los asesores financieros o expertos en negocios o desarrollo de nuevos negocios para ir diversificando ese patrimonio y dentro de esas estructuras que van creando
tratan de hacerlas o en Delaware en Estados Unidos, o en Uruguay, o en Panamá, eventualmente en España. Muchas sociedades controlantes de empresas argentinas están radicadas en España. Las holdings que manejan las empresas locales. Para quien no conozca lo que es un family office, básicamente es una empresa que se dedica únicamente a gestionar el patrimonio de una persona, de una familia. Y por lo que dices, entiendo que la gente que tiene mucho dinero aquí lo que tiene son empresas en el extranjero, que esas empresas en el extranjero son las dueñas de empresas argentinas o de ciertos activos. Total. Para al final pues, protegerse y probablemente estas personas no tengan nada a su nombre particular. Claro, esa es la estructura. Hay otro empresario argentino que publicó un par de libros que se llama Teddy Karagossian, que es un mega hilandero, es el mayor productor de hilados de algodón de la Argentina, tiene 7 plantas industriales, casi 2.000 empleados, y él propone que se cargue todo el tema tributario o fiscal de la Argentina sobre el dueño de la empresa, es decir, sobre él, no sobre su empresa. Llevarlo a un plano más americano, donde los ricos son los que pagan y las empresas casi no tienen peso o no tienen que tributar tanto. Entonces haces empresas más competitivas, incentiva a que las ganancias de las empresas sean reinvertidas en las empresas. Y si bien es algo que él intenta fomentar hace muchos años y participó del comité que asesoró inicialmente al presidente actual, Javier Milei, la verdad que en la práctica todavía eso no se ve, o por lo menos no en el corto plazo, no veo un gran cambio en cuanto a que se modifique completamente el sistema tributario argentino. Es un reclamo que tienen, creo que todos en la sociedad argentina desde hace décadas. Falta, digamos, más iniciativa y además generaría un verdadero cambio cultural, diría, porque de pasar a tributar todo lo que tributamos, tanto consumidores como empresarios, a que realmente haya un sistema progresivo de impuestos y que los más ricos paguen más sobre su patrimonio personal y las empresas dejen de tributar, los trabajadores en la Argentina que pagan todo tipo de impuestos. Pensá que una empresa regularmente en la Argentina contrata casi 2 trabajadores cada vez que contrata un trabajador. Porque contrata un trabajador y después le tiene que pagar a los sindicatos, al Estado y demás otro 70% adicional. O sea, si vos ganás $1.000 por mes, la empresa está gastando $1.700 por mes en vos. Y eso es poco competitivo para todos. Sí, o sea, para mí es la clave eso. Que las empresas puedan tener más dinero, que el empresario no quiera retirar ese dinero a su cuenta personal porque va a pagar mucho dinero y que reinvierta y que contrate más, que se gaste más dinero. Sí. Al final es lo que hace que todo esto crezca. Total. Pasemos un poco a inversiones, gestión de patrimonio de estas grandes fortunas. ¿Cómo hacen? ¿En qué ponen su dinero? ¿Lo ponen todo en dólares? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Los menos expertos sí, muchas veces terminan invirtiendo gran parte de su liquidez en dólares en la Argentina porque históricamente el dólar es un bien más de la economía y siempre que está atrasado parece ser una oportunidad comprar dólares porque luego va a ser mucho más redituable. Hoy esa ecuación cambió en la Argentina, pero aquellos que son quizás más sofisticados a la hora de invertir, algo que a mí me costó siempre mapear y lo intenté de distintas maneras, es saber qué porcentaje de su portafolio lo tienen realmente invertido de forma más líquida, entre comillas, en bonos y acciones eventualmente. Y eso, claramente, a lo largo de todos estos años nunca pude terminar de definir. Creo que no hay una regla. No hay aquellos que tienen más de $50 millones tienen un 10% de su fortuna líquida. No lo sé. La verdad no hay una regla. Hay familias que tienen el 50% probablemente de su fortuna líquida. Hay familias que no tienen ni siquiera el 10%. Pero después, generalmente, de nuevo, aquellas que ya superaron un umbral de 30 o 50 millones de dólares que la banca privada considera ultra ricos, generalmente tienen bastante diversificado su portafolio. Muchas veces el grueso de su patrimonio es la empresa, que es la gallina de los huevos de oro y que genera la liquidez todos los años, la ganancia anual. Y después tienen, obviamente, propiedades acá y en el exterior y un portafolio financiero menor o mayor, pero bastante diversificado. El argentino igualmente, no todos, pero muchos todavía les cuesta entender qué significa el riesgo argentino. O sea, realmente vivís en Argentina, tenés tu empresa en la Argentina, tenés tus campos en la Argentina. Claramente no podés seguir teniendo más riesgo argentino comprando acciones argentinas, por ejemplo. Tenés que diversificar tu portafolio, comprar bienes, acciones o lo que fuese fuera del riesgo argentino, fuera del territorio argentino.
Y eso, paradójicamente, empresarios muy inteligentes que han hecho grandes fortunas no lo terminan de entender. Y hay otros que claramente al haber apostado tanto a la Argentina se beneficiaron. Porque, por ejemplo, la mayoría de los activos financieros argentinos, las acciones y la deuda de empresas argentinas en los últimos 3 años se multiplicó varias veces. Gracias a la victoria de Milei, gracias a que Argentina salió de un régimen donde había alta inflación y gasto público por encima de la media, que hacía que tengamos déficit fiscal, déficit en la balanza comercial. Bueno, eso se modificó completamente este último año y se refleja en el valor de las empresas. Entonces, aquel que invirtió toda su fortuna o gran parte de su liquidez en activos argentinos realmente está muy contento en estos días porque ha multiplicado su patrimonio varias veces. Cuando tú empiezas a trabajar con una de estas familias, ¿qué suele ser lo primero que sueles ir mirando? A ver si puedes contar igual una experiencia real de alguna así que te haya marcado. En general me convocan con una curiosidad o un interés en hacer algún tipo de proceso de profesionalización o de transición generacional. Lo que yo siempre les aclaro es que hay consultores mejores que yo que pueden llamar a otros consultores que tienen 20, 30 años de experiencia, pero si eventualmente quieren trabajar conmigo, lo que hago es conocer la empresa por dentro, tratar de conocer a la familia, después comparto un presupuesto para hacer un diagnóstico y ahí empieza un proceso en el cual te vas metiendo a conocer más en detalle a los miembros de la familia. Ese diagnóstico consiste desde un cuestionario con un montón de preguntas para todos los miembros de la familia, un encuentro grupal para hacer también una especie de introducción hacia la temática y cuál va a ser el alcance de trabajo que va a llevar 1, 2, 6, 12 meses, lo que sea necesario. Y después hay entrevistas individuales con cada uno de los miembros de la familia en los cuales terminás de entender cuál es realmente la aspiración de cada uno de ellos en el corto, mediano y largo plazo, qué apego o no tienen con la empresa y con el patrimonio de la familia. Y en base a todo eso se hace un diagnóstico, se define ese diagnóstico y a partir de ese diagnóstico hay distintos caminos a tomar. Algunos pueden ser acercarse a un protocolo de empresa de familia, que es quizás lo más popular que hay dentro de la temática, que consiste en ciertos principios que van a regir a la familia durante las próximas décadas, ponerse de acuerdo en ciertos puntos. Como unos valores que tiene la familia. Sí, desde reconstruir la historia familiar, entender cuáles son justamente los valores que tiene la familia, cuál va a ser el proceso sucesorio dentro de la familia, van a trabajar o no los familiares dentro de la empresa en la próxima generación. Los familiares políticos van a tener un rol activo o no dentro de la empresa. ¿Cómo se va a educar a las nuevas generaciones? ¿Cómo se va a preparar a los nietos dentro de 20 años? Digamos, se trata de trazar una mirada de mediano y largo plazo por consenso con todos los miembros familiares y eso es como de máxima lo que busca toda empresa familiar, tener un protocolo muy trabajado. Eso puede llevar años, literalmente, y si no, en algunos casos se trabaja sobre otros caminos. Quizás necesitan rever el organigrama, encontrar líderes que sean ajenos a la empresa familiar, blanquear su empresa, digamos, empezar a salir del mercado informal y opaco y a tener una empresa más estructurada para eventualmente venderla. En muchos casos surgen ese tipo de inquietudes por parte de la familia y ahí yo muchas veces o sumo gente al equipo o derivo ese cliente, esa familia, en alguien de confianza que creo que le puede aportar mucho más valor que yo. Lo que pasa con muchas de estas familias es que también generan un vínculo de confianza y creen que vos sos la persona indicada y yo hago el esfuerzo por hacerlos entender que siempre hay gente mejor que uno, digamos, y que nadie es imprescindible. Yo puedo trabajar en el diagnóstico y quizás vos como consultor especialista en, no sé, administración integral del patrimonio le vas a brindar un servicio mucho más apropiado a esa necesidad que lo que yo le puedo aportar. Yo lo que puedo aportar es detectar que necesitas ese tipo de servicio y de eso se trata. Hace varios años que estoy metido en ese área y formalmente te diría desde la pandemia para acá me ocupo el 70-80% del tiempo haciendo ese tipo de cosas con familias argentinas y de la región también. Y en la mayoría de los casos cuando te contratan sí que es cuando quieren preparar, entiendo que la muerte de algunas personas Sí. y la herencia para los hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles suelen ser las estrategias para hacer esto? Sí, muchas veces es un tema tabú el hecho de la finitud. Nadie quiere irse, digamos. Nadie quiere ir más cuando están haciendo algo exitoso y
tienen una muy buena calidad de vida. Hay mucha gente que tiene la grandeza y la generosidad de planificar esa sucesión a tiempo. Muchos se aferran al control de la compañía y el patrimonio. Hasta sus últimos días. Hasta sus últimos días, genera todo tipo de inconvenientes o problemas para el resto de la familia. En general, la estrategia es, primero esto, hacerles entender que es mucho más sano y mucho más prolijo, mucho más beneficioso para todos los miembros de la familia hacerlo antes que tarde, empezar con ese proceso. Y las herramientas más claras tienen que ver con una cuestión de diálogo, consenso, llegar a puntos de encuentro entre todos los miembros familiares y a partir de ahí entender que quizás lo más sano para una empresa familiar es que cuando llegó a cierto nivel de consolidación patrimonial o una escala de la empresa lo suficientemente grande, lo más sano de nuevo es que cada uno de los herederos pueda elegir su camino y no vivir del mandato que le impone el fundador o que le impone el abuelo o aquel que tenga un rol protagónico en la escena familiar. Y eso se prepara también, digamos. Que el protagonista sea generoso no lo podemos impulsar, pero sí si el dueño o el fundador tiene esa generosidad, va a permitir que el hijo o los nietos eventualmente en la siguiente generación tomen el camino más apropiado para ellos, se preparen de la forma más apropiada y eventualmente sean buenos accionistas, no necesariamente tengan que manejar la empresa. Eso es una transición que sería óptima en los términos, si querés, en la bibliografía. Después hay muchos casos muy particulares en donde hay familias que quizás están en un rubro y quieren pasar a otro y eso lo hacen a su vez en el medio de una transición generacional porque la nueva generación será una familia vinculada al agro y todos sus herederos son arquitectos y quieren dedicarse al negocio de desarrollo inmobiliario y van vendiendo sus activos rurales y concentrando todo en ese nuevo segmento de negocios. Está perfecto y se puede planificar. Siempre digo que tienen que dedicarle mucho tiempo y energía a ese proceso. Hay muchos que planifican la venta de su empresa porque creen que ningún sucesor está apto para manejar eso que ellos desarrollaron o crearon o consolidaron. Y también es entendible y hay que hacer parte a todos los miembros de la nueva generación de, bueno, esto que hoy nos da de comer y que es la fuente de nuestra riqueza, va a dejar de ser nuestro. Bueno, abracemos esa idea de la forma más sana, de la forma más inteligente y planifiquemos qué vamos a hacer con toda esa liquidez. ¿A dónde va a ir todo ese dinero? ¿A qué rubro vamos a desembarcar? Hay una familia muy icónica en la Argentina. Yo tuve la oportunidad de hablar sobre todo con uno de sus miembros muchas veces, que son los Miggensbember. Son de la dinastía de los cerveceros a nivel mundial. Tienen un fondo, un family office muy grande en Suiza. Su fortuna, según incluso medios internacionales, el clan Bember tiene más de 3.500 millones de dólares de patrimonio. Probablemente nos quedemos cortos, pero hay una rama argentina que eran los Miggensbember, que en su momento iban a vender Quilmes. Sabían que en algún momento la mayor cervecería de la Argentina se iba a vender porque eran casi 100 accionistas, familias que vivían en Francia, familia que vivía en España, el resto en Estados Unidos, algunos entre Argentina y Uruguay. Era muy probable que se venda y entonces pensaron previamente qué otro rubro querían tener como negocio para aglutinar a los miembros de esa rama familiar, a los Miggensbember, y seguir teniendo peso específico en el mundo de los negocios en la Argentina, y optaron por los limones y se transformaron en el mayor exportador mundial de limones. En paralelo a estar en Quilmes, y después vendieron la cervecería, finalmente se concretó la venta, y hoy tienen otro tipo de negocios además de los limones, pero planificaron antes de salir de ese negocio, de ese core business, dónde iban a desembarcar, y todo eso obviamente requirió procesos de mucho diálogo, mucho estudio, muchos asesores, hasta que finalmente se da el proceso y se concreta ese traspaso. No, debe ser una locura organizar todo esto bien y más si hay familia de por medio, muchas personas, que todo el mundo esté de acuerdo. También algo que me ha llamado mucho la atención que me has comentado es esos hijos, ¿no? que su padre, su madre, los padres son grandes empresarios que tienen mucho dinero y que igual quieren obligarles o medio obligarles a que continúen con la empresa familiar y que lo hagan bien. Igual ellos no quieren porque les gustan otras cosas y ya también genera pues, problemas en casa de yo he estado toda mi vida trabajando duro para montar esto y tú lo único que quieres es viajar por el mundo.
o dedicarte a otra cosa. ¿Tú has vivido eso? ¿Has conocido a chicos o chicas que han estado en estas situaciones que desde fuera se puede ver como, bueno, bendito problema, ¿no? Ujú. Probablemente sea un buen problema, pero no deja de ser es un problema porque al final te está condicionando cómo vivir tu vida. Sí, 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 absolutamente. El mandato, digamos, que se baja a las nuevas generaciones suele ser muy pesado y generalmente lo que se sugiere o se recomienda es que se encuentren espacios en los cuales se entiendan las distintas generaciones para que justamente aquellos que son miembros de la nueva generación se enriquezcan con la experiencia de aquellos fundadores o de aquellos que hoy controlan la empresa. Y cuando se da ese mandato, digamos, y se está forzando la situación, generalmente, y esto está escrito en infinidad de libros, consultores, asesores, no acá, sino en todo el mundo, sale mal, termina mal. Hay una cuestión, o sale perdiendo la familia o sale perdiendo la empresa, y en cualquier caso es contraproducente porque lo que se busca siempre en cualquier empresa familiar es la trascendencia del patrimonio familiar, del negocio de la familia y la armonía dentro de ese grupo familiar. Y si esas dos cosas no van de la mano, termina muy mal. Por eso cuando hay fundadores que no sueltan el volante de la empresa y al mismo tiempo intentan forzar que la nueva generación se haga cargo, cuando quizás ni siquiera tiene no solamente los atributos para liderar una empresa, quizás no tienen ganas, no es su métier, no es su objetivo, bueno, termina mal. Eso es lo que suele suceder. Siendo algo a evitar, pero me imagino, ¿no? la situación y a ti mediando ahí en medio para que se solucione. No, bueno, todavía no llegué a ese punto de mediador. Siempre sugiero a otros consultores que son expertos en conflictos. De hecho, me ha sucedido en casos muy quizás de mucho peso donde, no sé, un grupo quería derrocar al tío, por ejemplo, y eran muchos accionistas. Bueno, claramente no presto ese tipo de asesoramiento, no me meto en ese tipo de conflictos. Creo que hay una cuestión ahí también ética y cada vez cuando vos entablas una relación con una familia te vas dando cuenta rápidamente cuáles son sus valores y si se alinean con mi objetivo, con mi propósito. Y por eso, te soy sincero, visito probablemente todos los meses media docena de empresas, o sea, más de 50, 60 empresas al año tranquilamente en todo el país y también en Paraguay o en España, ahora que estuve de visita un par de veces este año, viajo y recorro y trato de entender la dinámica de cada familia y trabajo con muy pocas al final. O sea, la verdad que la mayoría son familias que conozco de curioso o de que ellos quieren que yo los conozca, entonces voy, los visito, recorro la planta o las plantas industriales o los campos y después no trabajo con ellos porque o no alineamos expectativas o no hay una propuesta concreta o no es el momento. Quizás ellos creen que tienen que avanzar sobre, no sé, esto. Hay que designar al líder del futuro de la empresa. No, tu hijo tiene 23 años, ni siquiera terminó la facultad. No es el momento, podemos prepararlo pero pensá en, quizás la prioridad en ese momento es otra, de tu empresa o de tu familia. Entonces, no trabajo casi con ninguna de todas esas familias que visito, sino que con 3 o 4 familias al año puntualmente. Comentas que has estado, bueno, que estás con media docena de familias o que conoces al mes, más de 50 al año. ¿Cuál es la persona más rica que has conocido en toda tu vida? Bueno, Marcos Galperín, claramente. Estuve con más ricos porque se hicieron eventos globales en Buenos Aires donde estuvo, por ejemplo, Carlos Slim, que fue el hombre más rico del mundo en algún momento, un mexicano que es dueño de American Mobile, o con Joseph Safra, el dueño en su momento de la banca Safra, uno de los grupos financieros más grandes de Brasil. Hoy la viuda Vicky Safra creo que tiene algo así como 20.000 millones de dólares, o sea que sí. Y después, bueno, Marcos Galperín, lo entrevisté para un especial que hicimos en su momento. Fue una entrevista probablemente de las más como precisas que desarrollé porque teníamos que hacer algo muy rápido porque él tenía otro compromiso. Y me acuerdo que la entrevista duró 8 minutos porque él tenía que hablar sobre algo muy específico sobre fomentar a Buenos Aires como una capital de inversiones y atraer inversiones. Y me impactó el nivel de precisión que tenían sus respuestas y lo rápido que fue cuando en realidad habíamos entrevistado esa semana a 8 ejecutivos o magnates de distintos rubros y en algunos casos estuvimos horas para grabar un bloque de 1 minuto y él fue muy preciso y yo creo que es no solo la persona más rica probablemente que conocí de la Argentina,
sino una de las personas también más astutas. Claramente el patrimonio que tiene está muy justificado por su talento, a pesar de que me tiene bloqueado en X. No sé por qué se enojó en algún momento y me bloqueó de X, pero es sin duda la persona más rica que conocí en Argentina. O sea, con lo que te quedas es con el hecho de que lo que dice lo dice claramente y no se anda con medias tintas, sino que es directo. Total, muy preciso. Me pareció espectacular y claramente tiene una cabeza diferente al promedio. Después, gente muy rica que he conocido, sí, y quizás algunos no sé si se pueden mencionar, pero que son de bajo perfil y que son dinastías, digamos, familias con 150, 160, 170 años haciendo negocios en Argentina y el mundo y que tienen toda una prosapia de abuelas muy poderosas o todas familias muy icónicas de la Argentina a lo largo del siglo XX, y conocer a sus herederos y entender cómo piensan y cómo administran su fortuna, al menos superficialmente, porque no he trabajado con ellos, pero sí he compartido comidas o un café y charlar en profundidad sobre algunos aspectos de cómo vendieron su empresa, qué hicieron después de venderla, cómo era su abuela, cómo era su abuelo, cómo manejaba los negocios. Es algo que me sigue apasionando muchísimo y es parte de lo que me nutro también para después poder asesorar empresas más nuevas o familias con no tan alto patrimonio, pero que sí también están en ese camino. Cuando hablas de dinastías, de poder, se me viene a la mente pues los Rockefeller, cosas... O sea, estas familias históricas, ¿no? Que se habla mucho de que tienen mucho poder, incluso se escucha decir que realmente son quienes controlan el mundo, que controlan a los políticos. ¿Hasta qué punto estas élites tienen poder tanto en la política como en los países? ¿Hasta dónde llega su poder realmente? Sí, tienen incidencia en un montón de decisiones, seguro, para bien y para mal. Hablábamos en un momento de aquellos que inciden en los gobiernos para tener beneficios. También están aquellos que obviamente inciden directamente en poner un presidente o en sacar un presidente. Ha pasado en la Argentina y creo que pasa en muchos países del mundo. Después hay algunas cuestiones que son más de conspiración o conspiranoicas. He hablado con amigos hace poco sobre ese tema porque me preguntaban justamente esto de si hay el famoso las 33 familias que manejan el mundo y que están detrás de los grandes magnates y que son incluso más ricos. Yo nunca, la verdad que como periodista nunca chequeé esa información, entonces no la creo, pero sí que tienen mucha incidencia ciertas familias en cómo de alguna manera se desarrollan ciertas situaciones económicas acá y en el mundo, sobre todo en Argentina. Quizás también al ser un pago chico, digamos, un país que todavía tiene mucho potencial por desarrollar, es más fácil que estas familias incidan directamente en ciertos políticos, en ciertos gobiernos, porque todavía sigue siendo un microclima, si bien somos 50 millones de personas, bastante fácil acceder al poder o acceder a las personas que tienen poder, ni hablar en países más chicos de la región, donde todavía es muy visible eso, donde 40, 50 familias manejan todo. Bueno, a nivel global creo que es más difícil incidir tanto. Creo que lo vemos habitualmente, incluso personajes muy, muy notorios, no sé, un Elon Musk o Bill Gates en su momento, o lo que fuese, o Warren Buffett, o no sé si realmente tienen una mega incidencia en lo que pasa en el planeta. Sí saben, digamos, articular ese poder que tienen o esa fortuna como una herramienta de poder con los gobiernos o en contra de los gobiernos, según cada caso. Y bajándolo ya más a nivel nacional, aquí en Argentina, ¿hay algún caso famoso que una de estas familias haya hecho algo utilizando su poder fuera de lo que hablábamos, ¿no? de política, de poner un presidente, de quitarlo, algo más allá? No sé, se me ocurre pues, de proteger a alguien a nivel en los juzgados o que no lo denuncien o alguna cosa así. No, eso seguro, todo el tiempo. Pero hemos tenido un presidente que viene de una familia muy rica, Macri en su momento. Mauricio Macri fue presidente de la Argentina entre 2015 y 2019 y pertenecía a una de las grandes familias, además, vinculadas a la obra pública en la Argentina o a la patria contratista, como se la llamaba en su momento. Si bien su fortuna se estima que es menor a los 250 millones de dólares hoy, lo cierto es que pertenecía a una de esas grandes familias que durante décadas protagonizó los negocios más diversos, trajo la telefonía celular a la Argentina, fue el que desarrolló, por ejemplo, la mayor terminal automotriz que tuvo alguna vez la Argentina. Nunca se superó el volumen de autos que produjo
Sebel, que era la fábrica local de Fiat y Peugeot y que pertenecía a la familia Macri, llegó a producir casi 200.000 autos por año en esa terminal automotriz. Era el mayor empleador privado de la Argentina. Tuvo el correo argentino durante muchos años. Era una familia muy, muy icónica. Y uno de sus hijos, Mauricio Macri, el hijo de Franco Macri, que se llamaba Francisco en realidad, pero todo el mundo lo conocía como Franco Macri, Mauricio llegó a la presidencia. O sea, creó un partido político este siglo, en el siglo XXI. Fue 8 años jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y terminó siendo el presidente de la nación. O sea, a ese nivel. Y en el gobierno de Carlos Menem, en la década del 90, su ministro de Economía fue puesto en su momento por Bunge-Born, que era el grupo económico más grande de la Argentina en el siglo XX. O sea, a ese nivel. O sea, tenían injerencia directa en toma de decisiones a ese nivel. Después, casos icónicos. No sé, hay un libro que yo recomiendo siempre porque recrea la vida y en parte todo lo que fue la familia Born, uno de los accionistas de Bunge Born en la década en el siglo XX, que justamente es el secuestro de los hermanos Born, escrito por María O'Donnell, una periodista argentina, donde recrea lo que fue el secuestro más grande de la historia. Le sacaron $60 millones a la familia Born. En la década del 70 estuvieron secuestrados varios meses 2 de los herederos de ese imperio. De hecho, eso motorizó la caída del imperio después, porque parte de la familia se fue a vivir entre España y Alemania, otros estuvieron algún tiempo entre Uruguay y Brasil, y después se terminó de desarmar todo ese imperio, se vendió por partes, y hoy existe Bunge, sigue siendo un trader de granos global muy grande, pero donde los familiares, digamos, de esos dueños ya no tienen acciones ni injerencia alguna. Es una empresa global, con un management global, pero ese libro puntualmente que recrea todo lo que fue ese secuestro de la década del 70 por $60 millones, que equivalen a casi $300 millones de hoy en día, es súper interesante para entender qué poder tenían, qué peso tenían en la economía argentina, cómo vivían. Es muy atractivo. Pues me lo tendré que leer, Sí, aunque me da un poco de miedo leerlo, pero bueno, tendré que ir a por ello. Y en base a todas las personas que has ido conociendo, todo tu trabajo como periodista, ¿qué le puedes decir a los emprendedores argentinos que pues les gustaría, por qué no, algún día llegar a aparecer en la famosa lista? Sí, hay muchos ahí emprendedores argentinos. Yo no sé si soy justo la persona indicada para recomendarles algo, porque hay gente que realmente hace cosas espectaculares. Pero tú has visto todo lo que han hecho todos. Sí, a ver, muy a pesar de la Argentina, hay muchos que tienen la astucia y demás para desarrollarse. Yo creo que hay algunas cuestiones básicas que tienen que ver con liderazgo, con visión, con una mirada de largo plazo, de buscar solucionar una necesidad o un problema en la sociedad, y claramente después hay una cuota de suerte que los llevará o no a esa escala de ultramillonarios. He conocido a lo largo de estos años también un montón de emprendedores que tienen quizás su primer local o 5 empleados y tienen ya una visión de nosotros queremos tener 100 locales en toda la Argentina. Bueno, buenísimo. Yo creo que se tienen que rodear de los mejores, se tienen que rodear de gente mejor que ellos, armar buenos equipos, y después es una cuestión en Argentina también bastante azarosa de hacia dónde va la economía, si hay acceso o no al crédito, si vas a tener que reinvertir todo el tiempo porque no vas a tener acceso al financiamiento, o buscar inversores eventualmente, que es otro desafío que tienen muchos emprendedores. Entonces hay muchos condimentos ahí que tienen que tener en cuenta. Lo bueno es que tenemos un montón de casos en la Argentina. Está repleto de emprendedores. En esta década que la Argentina no creció, surgieron casos como Luchanos, que está en España también. Es una cadena de heladerías muy, muy buena. Ya factura $70 millones al año y hace 10 años no existía. Entonces hay casos exitosos en la Argentina de emprendedores que saben hacer las cosas. Sin duda hay casos, y por eso estamos aquí, porque yo desde fuera lo veía como que cada 2 por 3 me encontraba con un emprendedor argentino que estaba montando una cosa, otra. Incluso en Barcelona conocí a uno que ha montado ahí un negocio en Barcelona, en la otra punta del mundo, pero como que se nota esa sangre de querer hacer cosas. Y oye, pues si puedo venir aquí, documentarlo, enseñarlo un poco al mundo, todo lo que se está cociendo, que también ayuda, yo creo que inspira a la gente ver cómo tus compatriotas están montando cosas, pues te anima a acabar montándolo. Así que nada, Facundo, mil gracias por pasarte. Me ha gustado mucho. Creo que se ha dado una visión 360 un poco de
de todo el sector, de los negocios, de las familias del país y espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, muchas gracias. El placer ha sido mío.